Y vamos por acá. Cuando vean, me avisan. Ahí ya se ve. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar entonces a hablar de lo que es la generación de calor. Antes, todo lo que habíamos dicho era cómo se transmitía el calor. Ahora vamos a ver cómo se genera. O sea, claramente, saben ustedes, cosa básica, para generar calor tenemos que combustionar algo. Por definición, la combustión es la reacción química que existe entre el oxígeno y el compuesto. En este caso, lo puse acá para que quede. Bueno, ¿lo puse acá? No. Bueno, después lo voy a decir. Tenemos el combustible y el comburente. El combustible va a ser todo aquello que esté dándole a nuestro sistema esa materia prima para poder generar energía. Y la alimentación que va a necesitar el sistema es oxígeno. Sin presencia de oxígeno, ustedes saben que no hay combustible, no hay combustión. Entonces, bueno, dice, se entiende por combustión la reacción de oxidación que se produce de forma rápida en materiales llamados combustibles, formados fundamentalmente por carbono, hidrógeno y en algunos casos azufre. Pero principalmente vamos a trabajar con carbono e hidrógeno. Nosotros vamos a trabajar principalmente con esos porque son los derivados del petróleo, ¿no? Todo lo que son hidrocarburos, la composición química, no sé si se acuerdan, eran cadenas de carbón con hidrógeno. Eh, y el oxígeno que va a ser de comburente. Entonces, para que se genere, esto no sé si lo habían visto en química, yo para saber qué tanto me tengo que meter en la reacción química como tal. ¿Habían visto algo de reacciones químicas así? ¿De cómo se forma la reacción química? Sí, sí, algo habíamos visto. No me Bien, acuerdo bien cómo era, pero me acuerdo que habíamos visto. bien. Bueno, esto es una representación de una molécula de metano. El metano es de todos los gases que existen, el único que tiene un solo carbón, tiene 4 hidrógenos, es el más chiquitito, si se quiere, si hablamos así en tamaño de las cadenas de carbono, y es el que tenemos en abundancia cuando hablamos de gas natural. O sea, el gas natural de las cocinas tiene, arriba de Bahía Blanca, tiene un 98% de metano. Por debajo de Bahía, bueno, hay una planta eh, que separa los gases, entonces debajo de Bahía Blanca todavía no están separados y hay un poquito menos de metano y hay un poco más de otros gases, pero es el gas más común de todos. Esta molécula se va a separar cuando reacciona con el oxígeno, por supuesto que necesita algo que ayude, simplemente si yo pongo metano y oxígeno no es que van a reaccionar, pero si les propicio yo el medio como para que puedan tener esa reacción, ese carbón se va a combinar con 2 moléculas de oxígeno y me va a generar como producto dióxido de carbono. Además, el hidrógeno también se va a combinar con otras moléculas de oxígeno y me van a formar agua. Y cada una de estas reacciones, a su vez, genera calor. Son reacciones exotérmicas. O sea, ¿qué significa? Que cada vez que ellas se unen, generan más calor. ¿Cuánto generan? Se puede medir. Por ejemplo, para el caso del carbón, cada vez que se combina con una molécula de oxígeno y forma dióxido de carbono, genera 33.000 kilojoules por cada kilogramo de carbón que tengo. Y si tengo hidrógeno, que es este hidrógeno, al combinarse también con oxígeno, el oxígeno se toma como que es algo abundante que está en la naturaleza, y es a través del aire, ¿no? Eh, ese hidrógeno me va a generar a mí
143.000 kilojoules. O sea, el hidrógeno va a generar mucho más calor, a liberar mucho más energía que la reacción que tiene el carbono. Entonces, cada vez que nosotros estamos quemando gas, cada vez que prendemos una hornalla, tenemos estos dos productos, o sea, estos dos productos iniciales, el gas que viene de la línea de gas, el oxígeno que está en el ambiente, y como productos finales tenemos dióxido de carbono y agua. Entonces, cada vez que quemamos un hidrocarburo, tenemos como subproducto agua. Ese agua, por ahí no es tan común verla en la hornalla, pero sí se suele ver mucho en los motores nafteros. Si es invierno, hace frío, hay humedad, se ve que hay mucho vapor en los escapes. Ese vapor, en realidad, eh, se ve, o sea, no es que se ve, se produce siempre, pero solo se suele ver en raras ocasiones, es producto de esa combustión. No sé si habían prestado atención a la cantidad de vapor que sale de los escapes, sobre todo cuando hace frío. O si sabían que era vapor de agua. Capaz que no sabían que era vapor de agua. Sí, sí, por ahí hay algunos que largan gotas de agua, puede ser, o nada que ver con eso. Sí, 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 sí. Está bien, es así. Mira, la cosa es la siguiente. Lo había puesto también en otra filmina. En realidad el vapor como tal es invisible. Vos al lado tuyo, no sé dónde estás en este momento, pero al lado tuyo hay vapor de agua. Está en el ambiente, acá en el aire, entre mi cara y la cámara, hay vapor de agua. El vapor de agua está por todos lados. Pero solo se vuelve visible cuando se condensa. En realidad, así se forman las nubes también, ¿no? Cuando ese vapor se vuelve como un estado líquido, ahí pasa a, a ser visible. Lo que pasa es que en los motores, en todos los motores, el vapor sale como vapor, sale caliente y sale invisible. Pero si es un día frío, a lo largo que va recorriendo todo el caño de escape, empieza a condensar. A medida que va condensando, se vuelve visible. Cuando sale del escape, ya está visible. Y si condensó lo suficiente, ya se ven las gotas que caen directamente. Por eso siempre jode mucho cuando dicen los autos de ciudad se pudren en los escapes. Lo que pasa es que generan un montón de agua. Realmente es mucha agua, mucho vapor. Y si vos no le das el tiempo suficiente a que ese escape se caliente, como para que todo ese vapor salga, todo ese condensado salga del escape, se va a ir acumulando en el mismo escape. Entonces, los tachos, generalmente los silenciadores y todas esas zonas, son las que más van a concentrar el condensado, termina siendo agua, y termina pudriendo todo el silenciador. Y es por eso que los autos que están en ciudad suelen pudrirse, porque como andan poquito tiempo, capaz que lo arrancás, haces 10, 15 cuadras y lo parás, el escape, por lo menos el último tacho, el último silenciador del caño de escape, no llega a calentarse. Como no llega a calentarse, se va acumulando cada vez más y más y más agua y eso hace que se pudra. Si vos ya tenés una hora en funcionamiento, ya todo el calor del motor va transmitiendo su energía, hace que el escape se caliente y este condensado vuelve a hacer vapor y vuelve a salir a la atmósfera. Entonces, deja de ser visible. Esto es importantísimo porque, ¿se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada, creo que era, con Francisco, que él decía los intercambiadores de calor, las torres de enfriamiento, como las centrales térmicas, son grandes generadores de nubes? Bueno, es medio similar, o sea, acá el proceso por el cual se genera el vapor es otro, pero lo que está pasando es que se genera vapor y condensa, entonces se vuelve visible. Es importante saber estas cosas porque a veces, primero, si la chimenea es muy larga, por ejemplo, si estamos hablando de un calefactor y tiene una chimenea lo suficientemente larga,
lo que va a pasar es que el condensado empieza a tocar esa, poner que sea un caño de un calefactor, empieza a condensar y lo empieza a pudrir, se ve el óxido como empieza a chorrear hacia afuera. Eh, pero bueno, lo que importa es entender que si se ve esto, no es humo, no está pasando nada malo, es simplemente que cada reacción química de este estilo va a generar bastante agua. De hecho, fíjense que se van a formar 2 moléculas de agua por cada molécula de dióxido de carbono que se forma. Para este caso, acá ya la razón, o sea, lo que está sucediendo es otra cosa que nada tiene que ver, que es el exceso de combustible. Esta es una camioneta bien yankee, como le gustan a ellos, meterle gasoil al tonto y los caños esos gigantes cromados. Nada, es una pavada que a ellos les encanta hacer, pero es saturar un montón la mezcla para que, no sé, sacarle un montón más de potencia, lo que fuera. Pero aunque acá no se vea, también hay un montón de vapor de agua. Lo que pasa es que está súper tapado en todo el hollín que hay del gasoil mal quemado o nafta. Debe ser gasolera. Generalmente si es así tan negro, suele ser gasolera. Bien, y esto se los dejé. Si bien yo siempre lo muestro a nivel auto, pero sirve para todo. O sea, en la industria lo podés ver también. No es que no. Humo negro generalmente es combustible mal quemado. Naftero o gasolero. En los gasoleros es mucho más común, pero es por la forma constructiva del motor. No es que el naftero no largue humo negro, yo de hecho hice un video mostrando cómo un naftero también tiende a dar humo negro cuando está pasado en combustible. El humo blanco, fíjense, dice puede ser simplemente vapor de agua, o sea, lo más probable es que sea eso. Humos grises, bueno, esto falta de mezcla, falta de aire en la mezcla, también, o sea, es una muy mala combustión. Y el humo azul es la quema de aceite. Si tenemos, esto sí es muy, muy mecánico, si tenemos un auto que está largando humo azul, eh, es porque normalmente porque está tirando, está quemando aceite. No se ve así de azul, no es tan azul, es más como esto. Esto, aunque no parezca, es azul. Y esto es un auto que está quemando un montón de aceite. Esto en realidad no va tanto con la materia, pero se los tiro así como un datazo. No sé si lo tenía. Profe, yo pensé que el auto se me iba a fundir y capaz que era por esto, que larga humo. No se va a fundir. No, porque No. por ahí cuando viste que están por fundir los autos, larga, empiezan a largar humo. Sí, lo que pasa es que, a ver, si larga humo Ah, ya es algo está diferente. mal. Pero, o sea, este también es humo, ¿no? O sea, es como vapor con humo. Sí, o sea, ahí hay vapor que no se ve porque está caliente y además hay un montón de humo. Este, no, qué sé yo, no, cuando la combustión es correcta, y eso yo se lo quería mostrar, que ahora después tengo un video para eso. Pero cuando la combustión es perfecta, o sea, o no perfecta, la combustión perfecta no existe, es de laboratorio. Pero cuando la combustión es casi perfecta, es muy buena, no se tienen que ver los humos. ¿Por qué no se tienen que ver? Porque el único producto que tendrías que obtener vos es eh, dióxido de carbono y agua. Y son dos cosas invisibles al ojo humano. La compu me está diciendo que tengo problemas de internet, así que si se corta avísenme y me paso a otra red. Eh, entonces, nada. Ah, esto les quería mostrar, volviendo un poquito para atrás. Yo les dije entonces que por cada metano que quemamos, generamos este calor a través del carbón y todo este a través del hidrógeno. Fíjense, es muchísimo más el calor que se genera por la producción de agua que por la producción de dióxido de carbono. Si bien no es producción como tal, o sea, es
por la reacción química. De hecho, Francisco seguramente me va a matar porque él es químico y yo hablo de producción como que quiero producir dióxido de carbono. No es así. Pero bueno, en la reacción, el agua, la reacción que genera y el producto agua final, libera mucha más energía que el carbón con el oxígeno, que es el dióxido de carbono. Tal es así que hoy día se están empezando a usar autos que usan hidrógeno en vez de, o sea, hidrógeno como combustible. No es el caso de las celdas de hidrógeno, porque yo sé que eso está también muy en auge, autos que tienen celdas de hidrógeno y demás. Eso es otra cosa que hacen que el hidrógeno produzca una reacción para que vuelva a producir energía y le ponen un motor eléctrico. Esto es diferente. Acá lo único que se hace es, al hidrógeno se lo pone por la emisión del auto. El auto toma hidrógeno como si fuera GNC. Entonces, tenés tu tubito de hidrógeno, se lo mandás a la admisión. En este caso este auto es muy, o sea, este motor es muy zarpado porque realmente tiene inyectores que inyectan el combustible dentro del cilindro, casi como si fuera un diésel, pero es un naftero. Fíjense que acá está la bujía. Eh, de los sistemas, yo no sé qué, qué tan apasionados son, digamos, a mí los fierros me encantan, pero de los sistemas de inyección de combustible en nafteros, el básico es el carburador. Lo que le sigue, la evolución a eso es la inyección electrónica, pero que se da en el mismo lugar donde antes estaba el carburador, fueron y pusieron un inyector. Después lo pusieron una evolución más, un poquito más cerca de la ignición. Y el último paso, o sea, lo que hay hoy día es el inyector ya dentro del cilindro, como si fuera un gasolero. Los gasoleros tienen también el inyector dentro del cilindro. Entonces, en este caso tenés tu pistón que viene subiendo, comprimiendo el aire que hay en la cámara de compresión, le inyectan hidrógeno, ahí hace la chispa y la misma explosión del hidrógeno, que en realidad es una combustión, eh, es el que le da energía al pistón para bajar y así mover el motor. Hay un montón de experimentos donde hay gente que agarra el hidrógeno y se lo pone a motos, se lo pone a generadores eléctricos. De hecho, generan el mismo hidrógeno y ese hidrógeno después se lo ponen a un motor. Se puede hacer, de hecho hay un mito, si empiezan a buscar sobre esto, hay mucho bolazo, por lo menos hasta donde yo encontré es bolazo, de motores que sacan del alternador electricidad. Con esa electricidad generan hidrógeno a través de una electrólisis del agua y ese hidrógeno se lo mandan al motor y con eso hacen andar el motor. Bueno, de eso hay 8 millones de videos, para mí son perros, todos. Si alguno opina diferente, no, nos Sí, peleamos acá. profe, yo he visto esos videos. ¿Y Se lo hiciste en veían súper práctica? interesantes. ¿Eh? ¿Lo pusiste en práctica? No, 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 no. No, no, que siga andando nafta el auto. Sí, sí. Mientras ande ya está. Vale. No, aparte, escuchame, pasa otra cosa que ahí no lo muestran, que el hidrógeno es muy explosivo. Entonces se vuelve medio incontrolable y de hecho ha pasado de gente que ha probado. Vos cuando querés más potencia en un naftero vas y le das más y más nafta, más aire y más nafta. Pero en esto le tenés que dar más hidrógeno. Y resulta que la combustión empieza a darse antes antes del cilindro, o sea, se empieza a dar en la toma de admisión y termina explotando todo, salen los múltiples de admisión volando. Es peligrosísimo. Eso es porque todavía es muy difícil de controlar. Si vos le inyectás, como en este video, adentro del cilindro, bueno, bien. Pero si lo haces así, como esos locos que abren el carburador de la moto y le tiran hidrógeno, está bueno para jugar. Yo no lo recomiendo mucho como algo a hacer todos los días. Pero bueno, si quieren después miren eso porque posta, hay mucho material de gente que asegura, pero asegura que su auto funciona así. Y es como una máquina perfecta, ¿entendés? O sea, si
tu mismo motor produce electricidad, te hace el hidrógeno y te genera el combustible y después anda solo, ya está. A la miércoles los hidrocarburos, la contaminación, chao, se terminó todo. Pero nada, cosas. Y aparte le daría más potencia, ¿no? Sí, supuestamente también tiene alta potencia y demás. Y si eso lo combinas con la nafta, es como tener dos combustibles juntos y sería un montonazo. Pero Sería como agregarle nitrógeno, puede ser. vos decís de tipo el nitro, el óxido nitroso. Sí, Vos sabés que o sea, por eso, lo que genera. sí, vos sabés que me parece que no. Hasta donde tengo entendido, el óxido nitroso lo que tiene es una gran cantidad de oxígeno. Eso también habría que preguntárselo a Francisco, que él es químico y sabe bien. Pero yo lo que tengo entendido es que tiene una gran cantidad de oxígeno, entonces tu motor rinde mucho más porque justamente lo que necesita es, además del combustible, el oxígeno. Ustedes recuerden que el aire que respiramos, solo el 21% es oxígeno. El resto es nitrógeno en su mayoría y un montón de gases. Entonces, si vos tenés, no sé, un motor clásico, 1600 centímetros cúbicos, ¿no? Y decís, bueno, ok, de los 1600, 1,6. De los 1600, si solo el 21% es oxígeno, es solo el 21% lo que puede reaccionar con combustible. O sea que sería el equivalente a tener 336 centímetros cúbicos. Tu motor 1600 va a poder desarrollar la misma potencia que un motor 300 centímetros cúbicos si funcionase puramente con oxígeno, que sea todo oxígeno. Me dan una cuenta así muy rápida y muy en el aire, pero ese es el desperdicio que tenemos nosotros por no tener una atmósfera que sea 100% oxígeno. O sea, es poquito y como es poquito, necesitamos mover grandes volúmenes de aire para poder aprovechar la mayor cantidad de oxígeno. Y el óxido nitroso me parece que lo que hace es meter más oxígeno para simular como si fuera un motor más grande. Bien, entonces en lo que es la combustión, ya dijimos, es la reacción del combustible con el, en este caso, oxígeno, siempre con el oxígeno, que va a ser aire. Lo vamos a tomar del aire, pero lo que nos interesa del aire es el oxígeno. ¿Cómo pueden ser las combustiones? Completas o incompletas. En dos grandes grupos. Completa, bueno, acá dice, cuando la reacción indicada está desplazada totalmente a la derecha. O sea, esto lo que está diciendo es cuando se genera, ahí volvió a entrar el video. Cuando dice, cuando la reacción está completamente a la derecha, quiere decir cuando todo esto se convierte en todo esto. Esto es una reacción perfecta. Es muy de laboratorio, no pasa en la vida real. Y fíjense que acá dice, las componentes oxidan completamente, cosa que no sucede en la realidad, formando dióxido de carbono, agua y si llega a haber azufre en nuestro producto, en nuestro combustible, dióxido de azufre. Y acá dice, bueno, independientemente de la cantidad de aire empleada en la reacción. Esto implica que el oxígeno presente en el aire ha sido por lo menos suficiente para oxidar todos los componentes. O sea, tenemos la cantidad de oxígeno necesaria y más si se quiere. ¿Por qué esto es de laboratorio? Porque nunca en la realidad nosotros sabemos que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, y en la realidad las combustiones perfectas no existen, por eso queda nada más entendido para lo que es laboratorio. La estequiométrica, que es la que vamos a usar nosotros, con la que vamos a trabajar, tiene lugar cuando tenemos la cantidad exacta de aire y de combustible. ¿Se acuerdan ustedes, o no sé si vieron alguna vez, cuál es la relación estequiométrica de un motor naftero? Sí, un número, si les suena. ¿No?
La relación generalmente es 14:7 a 1 o 15:1, dicen otros. ¿Qué significa eso? Por cada, vamos a ponerle que sea 15:1. Lo que está diciendo el 15:1 es, por cada 15 partes que yo tengo de aire, necesito una de combustible. O por cada parte de combustible que quiero quemar, necesito 15 partes de aire. ¿Por qué son 15 partes? O sea, porque es mucho más de aire que de combustible. Bueno, en gran parte por esto que veníamos diciendo. Porque no todo el aire es oxígeno, solo el 21%. Entonces, como es solo el 21%, yo necesito más aire para poder asegurarme que se queme todo el combustible. Y es perfecta porque hay la cantidad exacta de oxígeno que necesito. No hay ni más ni menos. ¿Cómo se calcula la cantidad exacta? Volvemos a la fórmula. Y acá es, por cada átomo de metano, necesito 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué? 2, porque el primero se va a ir con el carbono. Me queda CO2, o sea, acá tengo 2 oxígenos. Estos 2 primeros se me fueron con el negrito, que es el carbono. Y los 4 hidrógenos se me van a combinar 2 hidrógenos con el primer oxígeno y los otros 2 hidrógenos con el segundo oxígeno. Me da 2 moléculas de agua. Esta es una reacción perfecta. Una molécula de metano con 2 moléculas de oxígeno me genera una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Eso es estequiométrico, es puro. No me sobra oxígeno, no tengo 3 de oxígeno, ni me falta. Entonces la reacción es perfecta. Si ponele que en el caso tenemos un sistema donde nosotros tenemos 2 de metano y 2 de oxígeno. ¿Qué se imagina que puede llegar a pasar? O sea, hay más combustible que comburente. ¿Nunca vieron algo que tenga más combustible que oxígeno o que aire? ¿Cómo, profe? ¿En qué sentido? ¿En un auto o algo de eso? Puede ser en un auto, puede ser en cualquier cosa. O sea, puede ser Que una tenés la hornalla. combustión incompleta. Bien, ¿quién está hablando? Se me cortó. Pero sí, Yo, es pues. una cosa. ¿Eh? Estoy escuchando No, tu no perro. dije nada, profe, no sé, están dando mal el internet. Ah, ok, ok. Digo que la combustión es incompleta. Sí, está perfecto. Es así, la combustión es incompleta. Con esto jode un montón Camusi que dicen, fíjense el color de la llama. ¿Por qué? Porque si no es azul, quiere decir que está formando monóxido de carbono. Si la combustión es incompleta, genera monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxígeno para que se forme el dióxido y lo que sale es monóxido. Es CO a secas, sin el 2. O sea, es una molécula de oxígeno, una de carbono. Eh, También va a formar agua, eso sí, pero también va a ser menor cantidad. Eso pasa cuando tengo demasiado combustible y poco comburente, o sea, mucho combustible y poco oxígeno. Ahora, eso que sale, si estamos hablando de monóxido de carbono y hablamos de una casa, es súper tóxico. Pero bueno, dejando de lado eso, lo que sale sigue siendo combustible. ¿Por qué? Porque todo puede reaccionar hasta terminar de ser CO2, ¿no? Ese es el producto final. Si en una combustión perfecta, mi producto final es dióxido de carbono y agua. Yo acá tengo un video que hice el otro día en el taller y lo que quería mostrar acá en el video es, yo tengo un generador, esa nafta el generador este. Entonces, ¿qué hacía? Al generador yo le tiraba el cebador, estaba andando, ¿no? Y le tiraba el cebador. Cuando a los motores nafteros, por ahí, el que no sabe, vos le aplicás el cebador, lo que haces es restringirle el paso de aire. O sea, deja de entrar aire, pero sigue entrando la misma cantidad de nafta. Entonces, en ese caso,
la mezcla queda súper saturada en nafta con muy poco aire, con muy poco oxígeno. Entonces lo que sucede es que empieza a quemar mal, justamente, acá se ve, le damos play. ¿Se escucha el audio? Sí, sí. Ah, bien. Eh, acá está. Vamos para. Dale. ¿Ven eso negro cómo empezó a salir y cómo, aparte que cambió el ruido del motor, pero cómo empezó a salir humo negro? Eso que salía humo negro era nafta cruda, pura y exclusivamente nafta cruda. Se ve como hollín. Pues, es monóxido de carbono, es literal partículas de nafta que nunca se quemaron, pasaron por el cilindro, se calentaron, todo y salen por el escape. Fíjense, si no lo vieron, lo paso de vuelta. Creo que igual sí se vio. Dale. Cada vez que yo digo dale o aplicale, es que mi compañero está tirando el cebador. Y cuando digo libera, es que lo corta y vuelve a condiciones normales donde se regula y quema relativamente bien. Y el soplete que tengo acá, yo lo voy a poner sobre el caño de escape para que vean que en realidad el combustible, eso que sale todavía es combustible. Si bien se ve como un humo negro, pero todavía tiene poder calorífico. O sea, ese monóxido de carbono y esas partículas de combustible de nafta que pasaron crudas todavía se pueden quemar. Entonces, con el mecherito este, se va a ver cómo empieza a quemar eso que sale por el escape. Notalo. Otra vez, tirá. Notalo. Bueno, y ese es mi compañero cagándose de risa. No, a ver, no creo que, no sé, habían hecho el experimento este, para mí fue nuevo y me cagué de risa un rato jugando con el cebador. Este, Claro, claro, se ve clarito cómo tira combustible, ¿no? sí, 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 Sale el combustible crudo por el escape. mal. Pero también sale, o sea, no solo sale combustible, también sale monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un combustible. Como combustible es bastante malo. Fíjate que si yo no le daba con el soplete no iba a prender. Pero bueno, es un combustible. Un montón de cosas que nos rodean son combustibles y si le damos las condiciones apropiadas pueden llegar a combustionar liberando un poco de energía. Eh, bueno, esto iba andando siempre que tenía el cebador tirado. Cuando mi compañero soltaba el cebador, lo único que salía por el escape era dióxido de carbono y ahí dejaba de quemar. Eso sucede. Vamos a ponerlo acá. Ahí está con el cebador tirado. Ahí ya no. Y no hay nada que quemar. Además de que no se ve negro, fíjense que el- la llama ya no, casi que hasta se quiere apagar, porque lo único que hay es viento y dióxido de carbono que sale. Eh, y ahora no lo puedo sacar el video. Bueno, entonces, eso es una mala combustión. Es justamente una de las cosas que mira la BTV. Eh, entonces, para asegurarse que vos tenés una buena combustión, siempre lo que vas a hacer es decir, bueno, ok, para que la combustión sea perfecta, yo necesito, volvemos al naftero, 15 partes de aire por una parte de combustible, ¿no? Con eso se generaría una combustión perfecta y todo lo que obtengo yo, además del calor, que es lo que estoy buscando, ¿no? Todos los productos residuales que obtengo son dióxido de carbono y agua. Ok,
Pero habíamos dicho que eso era para los sistemas ideales y no todo o sea, el motor deja de ser ideal y por mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que garantizar de que no contaminemos, ¿no? Si yo te doy en el motor, pongo la mezcla perfecta, la estequiométrica, en ese cilindro lo que va a pasar es que sí van a entrar las partes indicadas, las justas, pero no todo el aire se va a combinar con todo el combustible. Entonces, por un lado voy a tener oxígeno, que nunca se combinó. Por otro lado voy a tener en su gran parte, en su gran mayoría, la reacción química como tal. Voy a tener dióxido de carbono. Eso está perfecto porque quiere decir que quemó bien. Y por otro lado voy a tener combustible. O sea que si bien la gran parte quema bien, después voy a tener dos productos residuales indeseados. Por un lado, oxígeno, que no me sirve para nada. Por el otro lado, combustible crudo. Eso es lo que yo no quiero obtener. ¿Por qué? Por un lado, estoy desperdiciando combustible. Lo tiro a la atmósfera. Pero por otro lado, también se empieza a generar, además de combustible, empiezo a liberar monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es bastante contaminante, bastante más que el dióxido. No solo es contaminante a nivel humano que es nocivo, que desplaza el oxígeno y te puede matar, sino además, o sea, te morís por la asfixia, si no entiendo mal cómo funciona el organismo, pero sino que además, medioambientalmente hablando, contamina bastante. Entonces, para reducir las emisiones, lo que se busca es que lo que sale por el escape sea solamente dióxido de carbono. Y otra vez, yo digo por el escape como si fuera que estamos hablando de autos, pero no es solamente para los autos, o sea, esto aplica a todas las industrias. De hecho, hay muchas industrias que ustedes van a ver que en la salida de, como decir, la chimenea, hablando mal y pronto, hay fuego quemando. Eh, Muchas son por seguridad y porque son aliviaderos, entonces es una cuestión de seguridad. Pero por otro lado, sucede que a veces es preferible quemar los productos que yo obtengo de mi reacción, quemarlos, así como yo hice con el soplete. ¿Para qué? Por más que vos decís, bueno, se quemó, perdí energía, la liberé a la atmósfera, sí, bueno, pero también lo que liberaste a la atmósfera fue dióxido de carbono y no el producto que tenías antes, que era monóxido, que es mucho más contaminante del medio ambiente. Entonces, por eso muchas veces se terminan quemando, se hacen esas quemas finales, simplemente para contaminar menos. Lo que la BTB exige es que el auto, si ustedes tienen un papelito de la BTB, van a ver que una de las cosas que le miden es el porcentaje de monóxido, de CO. No así el de dióxido. Con el de dióxido nadie lo mira porque no se puede hacer nada. Eso es el producto netamente resultado exclusivo de la combustión. Entonces, contra eso, nada, no se puede hacer nada, está perfecto. Pero contra el monóxido sí se puede hacer algo y es que no exista. O sea, quemarlo de alguna forma, pasarlo a otra etapa que sea dióxido. Ahí es donde entra la sonda Lambda, famoso bichito que suele dar bastantes problemas en los escapes de los autos. ¿Qué hace la sonda Lambda? La sonda Lambda es justamente esto. Es un medidor de presencia de oxígeno en el escape. ¿Por qué mide oxígeno en el escape? Porque si yo tengo la mezcla que es perfecta, esa mezcla perfecta ya dijimos que no funciona. Quema bastante bien, pero siempre voy a tener un poco de monóxido en el escape, porque no es perfecta. Ok, entonces, ¿cómo puedo compensar eso? Bueno, le empiezo a dar más y más aire. ¿Hasta qué? Le doy más y más aire hasta asegurarme de que por el escape no sale nada de monóxido. Ok, pero si yo le doy más y más aire, estoy sobrealimentando el motor en aire. O sea, estoy volviendo a lo que se llama mezcla pobre. Le doy menos combustible del que realmente necesito para esa cantidad de aire. Bueno, todo bien con eso. ¿Por qué? Porque si yo le doy mucho aire, puedo garantizar de que todas las moléculas de combustible vayan a producir dióxido de carbono, que contamina menos el ambiente. Ahora, ¿qué pasa? Lógicamente, si ya en las condiciones
combustión estequiométrica, en la perfecta, ya había una parte de oxígeno que se me iba por el escape porque nunca reaccionaba con el combustible y salía. Si ahora encima le doy más aire, va a salir mucho más combustible por el escape. Perdón, mucho más oxígeno. Entonces, eso es lo que mide la sonda lambda. La sonda lambda lo que busca es decir, bueno, si tu cantidad de oxígeno está entre 1 a 3% en el escape de todos los gases que pasan, si entre el 1 al 3% es oxígeno, yo puedo garantizar, es el motor, que el auto está quemando bien. ¿Por qué? Porque si entre el 1 al 3% es oxígeno, quiere decir que tengo exceso de oxígeno y se entiende que si tenés exceso de oxígeno, la combustión va a ser completa, la combustión del combustible, ¿no? Entonces, en los autos con inyección electrónica o en cualquier sistema de calderas que sean automatizados y que tengan una sonda en el escape, que hoy día por normativa medioambiental está cada día más en auge, o sea, ya en los autos es obligatorio. Pero en la industria también se está metiendo, en la industria grande primero, pero después va a ir a sacar a todas las industrias, una sonda lambda en el escape que vaya regulando sí, bien digo, el combustible que hay dentro del quemador, sea un horno, una caldera o un motor. Entonces, ¿qué hace la sonda? Bueno, lee que siempre haya oxígeno, 1 a 3%. Si hay demasiado oxígeno, dice, che, pará, me estás pijoteando mucho combustible, échale un poquito más. Si hay poco oxígeno, hace lo contrario. Dice, pará, me estás tirando demasiado combustible, empezar a reducir. De hecho, es algo de lo que se perrea, o que se porreaba antes, para hacer que el auto tire un poquito más. Se engañaba la señal de la sonda lambda para que la sonda lambda diga, che, acá está todo perfecto, combustible está saliendo, no, hay cero combustible, hay un montón de oxígeno, podés echarle más nafta, no va a pasar nada. Y claro, la inyección entendía eso, le echaba nafta a rolete y el auto rendía un montón. No sé si se acuerdan el caso de Volkswagen, tuvo una denuncia a nivel mundial justamente por eso, por mentir en los valores de emisiones de los gases de escape. ¿Habían escuchado la noticia esa? Hace 3 4 años, capaz. La verdad que no lo había escuchado. No, yo tampoco. Bueno, fue, fue una cagada importante. De hecho, el presidente de Volkswagen a nivel Alemania terminó renunciando porque fue una vergüenza. Lo que ellos hacían era tener un sistema que básicamente lo que hacía era mentir en los valores que tomaba la sonda lambda. Mientras el auto regulaba, que vos estabas en la BTV, lo ponías ahí, todo perfecto. Ahora, donde le pedías tuco, donde querías pasar un camión y apretabas al fondo, se olvidaba de todo esto. Es como decir, che, acá no pasó nada, vamos a meterlo de rosquete. Y claro, lograban unos motorcitos así que rendían una guasada. Pero era todo a base de tirarle un montón de nafta. Y aunque sabemos que eso tiene un montón de potencia, contamina una guasada. Entonces, bueno, de ahí salió la denuncia medioambiental que tuvieron y que le hizo un agujero gigante a Volkswagen. Eh, de hecho, yo tengo un amigo que trabajaba, él trabajaba para Audi, pero viste que Volkswagen y Audi es más o menos lo mismo. O sea, pasó en las dos empresas a la par. Eh, y llamaban a todas las personas que tenían un auto a que lo reprogramen para que ya no se pueda perrear así con las emisiones. Y la gente, claro, estaba recaliente porque el auto que capaz que habían comprado con, no sé, 170 caballos de golpe parroso pasó a tener 140. Y todo era por una cuestión de esto, de que antes contaminaban un montón para poder llegar a los 170 caballos. Entonces, esto es el nivel de valor de lambda. Justamente, cada valor va a indicar qué porcentaje de oxígeno
tengo en el escape. Entonces, la sonda Lambda, muy utilizada en los autos, lo que mide es oxígeno en el escape. Y es la que tira errores normalmente porque esto está expuesto a la temperatura de los gases de escape, o sea, trabaja, no sé, 300, 400 grados, y claro, pobre sonda se recontra cocina. Si quieren después les explico cómo reparar una. Eh, bien, hasta ahí todo lo que era la combustión como tal. Todo eso es combustión. Así, un repaso rápido. La idea es no meterme tan de lleno en esto. Es mucha información por ahí junta, pero ¿qué se entiende y qué no se entiende de esto? En realidad lo que se entiende, y se entendió joya. ¿Qué cosa quedó haciendo ruido? La mezcla estequiométrica, ¿se entiende lo que es? Sí, profe, lo habíamos visto, me acuerdo, en química, estequiometría. Ah, Así que algo, me acuerdo que había que equilibrar. bien. Y habíamos hecho trabajo práctico y eso. No, bueno, joya, joya, joya. Eh, bueno, listo. Entonces, eso por el lado de la combustión. Ahora, habíamos dicho que para cada combustión lo que necesitamos es un combustible. Los combustibles que nosotros vamos a trabajar normalmente en la industria son hidrocarburos, o sea, derivados del petróleo. No tienen que ser necesariamente de esos, pueden ser de origen vegetal también. Y tienen que tener ciertos requisitos. El más importante de los requisitos que vamos a estar analizando es lo que se llama poder calorífico, que básicamente es saber cuánta energía nos puede entregar ese combustible. No sé si ustedes sabían, yo ya medio se los adelanté, pero muchos que vienen del sur o que tienen familiares del sur dicen allá el gas calienta más. O sea, pones una pava arriba de la hornalla. Ah, bueno, sé que hay unos chicos que son de Madrid, ¿o no? Mati, ¿vos no eras de Madrid? Sí, sí, por ahí cerca. Ah, bueno, ¿te da esa sensación o no? Para Porque nunca. mí, no vi el cambio, para mí es lo mismo. No notas la diferencia. No, 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 no es no. tampoco no es una locura. Pero, pero sí existe, ¿eh? O sea, lo que sucede es que el gas que hubo, te voy a silenciar, no te ofendas, levantame la mano si quieres hablar, porque tenés el micrófono abierto. Eh, en el sur lo que sucede es que el gas tiene mayor poder calorífico. ¿Por qué? Porque tiene otra composición química. Tiene muchos componentes que cuando llegan a Cerri, que es una localidad que está muy cerca de Bahía, se separan, se van a el polo industrial y se usan en gran parte en Dow para hacer plástico y en Profértil para hacer urea, el fertilizante. Eso es lo que se hace con algunos productos que vienen del sur dentro del gas. Las localidades que están por debajo de Cerri, o sea, de Bahía Blanca, no tienen esa separación, entonces tienen el gas con todo su potencial y es un gas que realmente calienta bastante. O sea, no sé si bastante más, pero sí calienta más en el mismo lapso de tiempo. Entonces, bueno, esto es como el poder calorífico, lo más importante que vamos a mirar dentro de los que son los combustibles. Pero además también tenemos la composición, densidad, viscosidad, temperatura de encendido y de combustión. Y acá puse estos dos ejemplitos para que se vea bien la diferencia entre lo que es viscosidad y densidad, porque se confunde un montón. Se me confunde a mí también. Eh, Esto es densidad. Eh, Parece que si lo hubiera hecho a propósito no me salía tan mal. Esto es viscosidad. O sea, la viscosidad es la capacidad, la resistencia, mejor dicho, más que la capacidad, que tiene el fluido a fluir. O sea, ¿qué tanto le cuesta al fluido fluir? Eso es viscosidad.
En este ensayo de laboratorio se ponen distintos tipos de aceites, 5 aceites diferentes, y se prueba la viscosidad que tiene cada uno de esos de aceites. La viscosidad no tiene nada que ver con la densidad, que la densidad es el peso que tiene una cantidad X de lo que estemos tratando. Puede ser fluido, sólido, lo que sea. Uno es el peso que tiene, por ejemplo, cuántos kilos pesa un litro de agua. Bueno, normalmente un kilo. Un litro de agua normalmente pesa 1 kilo. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua? 1. Un litro de agua pesa 1 kilo. ¿Se acuerdan cuál es la densidad del aceite? Por ejemplo, de este aceite, 15 sobre 40, que es el más común que usamos nosotros acá. O el aceite de cocina, no sé, algún aceite. Lo vimos el año pasado en hidráulica. Medio parecido, 0,78 era. Exacto. Va entre 0,75 hasta 0,98 puede andar normalmente. O sea, son más livianos que el agua. El aceite es más liviano que el agua. Es muchísimo más viscoso, pero es más liviano. Por eso es que el aceite flota en el agua. Acá este dibujito me encantó cuando lo vi, porque lo que hay abajo no sé qué líquido será, capaz que es agua, pero es un líquido bastante denso. O sea, es un líquido que pesa bastante. Ponele, no sé, tiene un litro de líquido naranja, un litro de líquido celeste y un litro de líquido verde. Si el de abajo es agua, esto pesa 1 kilo. Si arriba le pusieron aceite, son más o menos 800, 900 gramos. Y si arriba se le pusieron un líquido que no sé qué será, que es más liviano que el aceite, capaz que sea una nafta, un hidrocarburo, eh, tenemos, ponerle 700 gramos. Entonces tenés 1 kilo abajo, 900 o 800 gramos acá y 700 gramos acá. Lo loco de esto es que una tuerca de acero, la densidad del acero es gigante, se va hasta el fondo. O sea, el acero no lo hace flotar nada. Ahora, esta cosa que está acá en medio, que no sé lo que es, flota en el agua, pero no flota en los otros dos líquidos, ni en el azul ni en el verde. Por eso queda ahí entre medio. Y esto que está acá es un Rusty, un bloquecito, un Lego, eh, o mis ladrillitos, qué sé yo, no me acuerdo qué marca es. Yo creo que tenía mis ladrillos. Eh, que flota en estos dos primeros, pero no le alcanza para flotar en el tercero. Entonces, los líquidos más densos se van al fondo, los menos densos, los más livianos, flotan sobre los más pesados. Si el acero, por ejemplo, de esta tuerca estuviera en estado líquido, claramente estaría en el fondo. Si fuera mercurio, también estaría en el fondo, porque es lo más pesado de todo. No sé, me pareció re simpática la foto. No sé si la habían visto antes. Y esto es la viscosidad. No son los mismos aceites, son aceites diferentes, son 5 aceites diferentes, pero lo más probable, la verdad que no sé la composición química de cada uno de estos, pero lo más probable es que todos esos aceites sean menos densos que el agua. Por lo tanto, si le ponemos agua a cualquiera de estos vasitos, el agua se vaya abajo y el aceite quede arriba. Sin importar cuál es el tipo de aceite. Este en algún momento va a caer y cuando cae, si le tiramos un chorro de agua, el agua se va a escurrir, va a ir abajo y va a levantar el aceite. Eh, bueno, y acá está la nomenclatura por norma SAE, no me acuerdo, científica, ay, no me acuerdo, ahora se me fue, como que es lo que significaba SAE. Eh, no sé si han visto lubricantes que dicen SAE 30, SAE 20, eso es muy de aceites.
En nuestro caso, para la zona en la que vivimos nosotros, por las temperaturas que tenemos, el aceite más común que usamos es el 15W40. ¿Qué es lo que significa eso? Por si no lo sabían, dato de color. 15W, la W viene de winter, de invierno, y lo que hace referencia es a qué viscosidad tiene el aceite cuando hace frío. Y cuando hace frío, en realidad no es que lo prueban en un auto que está en intemperie en invierno, sino que es una condición de laboratorio. Eh, Creo que son menos 18 grados. Pero bueno, se entiende que si vos tenés un auto, lo dejás afuera, en esta zona, puede haber menos 18, no es lo más común, pero puede pasar. Entonces, vos sabés que tu aceite va a tener una viscosidad de 15, si no recuerdo mal, la unidad era centistock, es una unidad de medida de la viscosidad. Eh, la unidad de medida de la viscosidad es el centistock, pero no me acuerdo si este estaba en centistock o milicentistock. Eh, y una vez que se calienta el motor, ya pasa a la parte caliente y pasa a tener una densidad de 40, una viscosidad de 40 con el motor caliente. Motor caliente se entiende 100 grados, 120, 150. Esa es la temperatura que suele tener el aceite en un motor cuando está trabajando, digamos, a régimen normal. Cuando vos ves que la temperatura del agua llega a 90, se clava al medio, el agua está a 90, claramente, pero el aceite está más. Entre 100 hasta 150 grados es totalmente normal. 200 ya estarías teniendo un problema. Y se mide así, ¿por qué? Porque dependiendo de la zona del mundo en la que vos vivas, es las temperaturas en las que vas a trabajar. Entonces, si vivís en, no sé, en Ushuaia, necesitas aceites que a bajas temperaturas tengan menos viscosidad para asegurarte de que cuando lo arranques no se corte la película de aceite y siempre lubrique, ¿no? Una de las propiedades que puede llegar a tener el combustible. Viscosidad, densidad. ¿Se entiende la diferencia? Pueden poner un pulgar arriba, tipo reacción, si les da pereza desacoplar el micrófono. También les da pereza apretar el pulgar arriba. Sí, profe, sí, se entiende, se entiende. Bien. Perfecto. Vamos. Bien. Composición química. Esto creo que también lo habían visto, pero bueno, vamos a trabajar siempre con hidrocarburos o la mayor cantidad de tiempo con hidrocarburos. Entonces, en los hidrocarburos son carbones en cadenas, solo el metano es uno solo, después ya son cadenas, con hidrógenos, o a menos que tengan, que se llaman los aromáticos, que eran como el anillito, el hexágono cerrado. Pero si no, bueno, son cadenas. Y mientras más grande es la cadena de hidrocarburos, cuando dice así me quedé fuera de la pantalla, eh, es en la parte de la torre de destilamiento en la que sale. Que en realidad esto para un petrolero es un tiro en la 100 porque no es así ni cerca de ser así. Pero bueno, es esquemático. Lo que quiere decir esto es, ok, si yo entro con petróleo crudo y le doy calor, lo más livianito se va arriba, claramente, lo liviano se va para arriba, lo que menos densidad tiene se va para arriba. ¿Y qué es lo más liviano? Los gases. Entonces, ¿qué sale primero por arriba? Gases. Después, nafta. Sepan que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que a la gasolina le dicen nafta. En el resto del mundo se suele decir gasolina. Esto no es nafta, o sea, es la nafta química, pero no es la nafta que nosotros conocemos. Esto, para fin, este ejemplo, la verdad que no lo había leído antes. Acá tendría que ser queroseno. Es lo que nosotros conocemos como queroseno, que ya casi no hay en uso, pero bueno, para los que saben lo que es el queroseno, iría por acá. Combustible diésel, gasoil, y empiezan los aceites, acá abajo. Eh,
Aceites combustibles y aceite lubricante. Bueno, es la zona de los aceites. Debajo de los aceites y antes del betún, no es betún tampoco, o sea, es brea. Entre estos dos, no, entre estos dos está el fuel oil, que es lo que usa para quemar. No sé si algunas locomotoras, no me acuerdo eso, pero los barcos seguro. Los barcos queman fuel oil, hay calderas de fuel oil, es un combustible que es mucho más denso. es- y dije lo de la densidad, es mucho más viscoso. Lo ves y le cuesta correr, pero bueno, es un combustible, tiene muy buen poder calorífico y se suele usar bastante. No es tan práctico para usarlo en un motor de combustión interna. ¿Por qué? Principalmente porque quema bastante mal si no es controlado y de hecho es por eso que en los barcos se les suele ver la estelita de humo. Eso es justamente porque están quemando fuel oil. En el caso de las locomotoras, aunque se le vea la estelita de humo, puede ser gasoil y que lo estén quemando muy mal, porque los motores de las locomotoras acá en Argentina están bastante para atrás. Eh, bueno, nada, dejando eso de lado. Otra característica, y acá sí, la característica, la importante, el poder calorífico. Cantidad de energía que se puede obtener al quemar un combustible. Combustión completa, o sea, tiene que pasar de ser combustible a ser dióxido de carbono. Es medida que se puede liberar en forma de calor cuando quema un combustible. Claro, porque yo no sé si todo esto se ve un montón, creo, y nunca les dije que, bueno, en las reacciones, sí, igual lo había dicho, en las reacciones químicas se libera además de estar la reacción química como tal, se libera un montón de energía calórica. Entonces, ¿cuánta energía se libera? Eso es el poder calorífico. Se puede expresar de dos formas. La que más nos sirve a nosotros es esta que está acá. Expresada en kilojoule o kilocaloría por unidad de volumen. Esta que está acá no está tan buena porque si bien te dice sí, cuántos kilojoules tiene un kilogramo de metano, etano, propano, butano, eh, ¿qué pasa? Un kilogramo de metano ocupa, ponele, este volumen, uno de butano este, uno de propano este. Entonces, es como que, ¿cómo lo almacenas? ¿Cuál sabes cuál es el volumen ideal? En cambio, si miramos la tabla del pelado, eh, lo tenemos en un volumen definido. Tenemos un litro. Ok, un litro de metano, ¿cuánta energía libera? 38 kilojoules. Uno de otano, de etano, el doble, 63 kilojoules. Propano, 71. Butano es el tubito que tenía yo en la mano de gas. Eso es gas butano. Es los tubitos de camping. Sí, 3 veces más que el metano. El gas de cocina, y ahora lo vamos a ver después, el gas de cocina es 98% metano. Un poco de etano, propano y butano, lo que queda, el 2%. Y el promedio de esos tres es lo que a nosotros nos da el poder calorífico del gas en esta zona. Como yo les decía, en el sur calienta más. ¿Por qué? Porque la cantidad de etano, propano y butano que hay en el gas es mayor, 4, 5%. Pero como es tanto el poder calorífico que tienen esos gases, en el producto final, la verdad es que incrementa bastante. Eh, bueno, acá volvemos otra vez. Nafta, 31 kilojoules por litro. Querosén, gasoil, fuel oil y el aceite motor. Fíjense que el aceite como motor quema bastante bien, se parece bastante al diésel. Y eso les iba a mostrar un video. ¿Vieron esos videos de los autos que quedan acelerados a fondo, tirados en la calle y que la gente no sabe cómo hacer para apagarlos? No sé si habían prestado atención. Hay un montón de videos virales de Sí, eso. sí. Eso cuando se te picha un pistón. Bien, ¿y qué pasa cuando se pincha el pistón? Es verdad. Se prende fuego el aceite y se
va envuelta. La única forma de ahogarlo es taparle la toma de aire, el oxígeno. Está perfecto. O ponerle cuarta, apretar el freno y largar el embrague y bueno, que reviente todo. Pero sí, lo que pasa es que por alguna razón, puede ser que se pinche un pistón, que es bastante común, puede ser otra razón, el aceite del motor, el aceite lubricante del motor, pasa a la cámara de combustión y pasa a ser un combustible. Entonces, queda acelerado, pero de forma desmedida. En los nafteros podría pasar, pero no es tan común porque generalmente cuando vos parás la llave, corta la bujía y es raro que continúe el ciclo. Puede pasar, pero no es tan común. Pero en los diésel pasa siempre. Eh, y es eso, es que el aceite sube, entra al cilindro como si fuera un combustible y bueno, y empieza a quemarse. Y por supuesto acelera el motor lo acelera al palo. No, o sea, no puede ir más rápido porque ya es como que el motor está tan acelerado que empieza a volverse pesado él mismo y ya no puede ir más. Eh, Hay varios videos. Ahora, por ejemplo, se hizo famosa una chica que tiene una Traffic, no, es una Ducato, las de Fiat, las más viejas de todas, que la flaca va por todo el país recorriendo con su combi y cuando llega a una estación de servicio que tenga una full hacia algún shop, le pide, les compra, si no tiene drama, el aceite de la freidora, el aceite viejo. Ella lo agarra, lo pasa por varios filtros y se lo pone en el tanque de gasoil. Entonces hace andar su camionetita, que la tiene como motorhome, la hace andar simplemente con aceite. Usa el gasoil nada más para arrancar y parar, en realidad para arrancar. Eh, y después sigue todo con aceite. Y está recorriendo todo el país andando en la Ducato a aceite, o sea, a gratarola, básicamente. Por el aceite, nada, o se lo regalan o le pagará 10 pesos. Yo tengo un tío que también hacía andar un tractor, era un Fiat 60, no sé si los conocen, son unos tractores viejísimos, eh, y lo hacía andar con aceite quemado. Eh, no, 600 no, 60. Es este tractor. Cuestión, que para los diésel quemar aceite no es algo tan raro. Este tractor. Eh, lo único que tenés que tener en cuenta, bueno, hay que tener ciertas consideraciones. No arranca también como el gasoil, es más viscoso, ya lo hemos visto, no pulveriza tan bien. Eh, Tarda más en detonar, en combustionar en realidad, que en detonar. Entonces se estiran los tiempos de combustión, hay que pegarle un avance a la bomba inyectora. O sea, son un par de consideraciones, pero como poder hacer, se puede. Así que si el auto que tienen es gasolero y no tienen plata, le echan aceite patito y siguen andando. Está el video, de hecho, la flaca puso el video en YouTube y explicó qué artículos tenés que comprar en Mercado Libre por si los querés hacer andar. No pasás una BTV nunca más en tu vida, porque contaminás una locura. Pero bueno, vas gratis por la vida. Cosas que se pueden hacer. Eh, bueno, acá dice, Profe, ya que está hablando, sí, disculpe, el biodiesel, ¿cómo es? ¿cómo se... a ver, ¿qué querés saber particularmente? ¿Cuál es el poder calorífico? Si es bueno, es malo. No, ¿cómo que se hace con aceite? Pero no sé cómo es. Es parecido a lo que hacía la chica, pero no es igual. Sí, lo que se hace es, por lo menos la planta de biodiesel que yo conozco acá de Bahía, ellos compran aceite de maíz, y casi, creo que saben el de maíz, le hacen una reacción química, desconozco cuál, no tengo idea de química, eh, y lo llevan a un componente que es muy similar al gasoil. No es gasoil, pero se le asemeja un montón. Entonces,
Es un producto que sale del aceite, sí, pero ya no es aceite. O sea, de aceite no le quedó nada. No es fácil de producir, o sea, hay también videos en YouTube. Hay un gallego que se compró, tiene unas bateas gigantes y produce su propio biodiesel. Tiene una calidad bastante relativa. Si vos querés tener un biodiesel con una buena calidad, eh, necesitas un proceso controlado muy fino. La realidad es que como combustible no está tan bueno. O sea, las empresas y sobre todo las automotrices reniegan bastante con eso, con los biocombustibles. Hoy día no se ha logrado que un biocombustible tenga la capacidad calorífica que tiene el combustible del hidrocarburo, ni, ni las propiedades que tiene. Por ejemplo, no sé si han escuchado que muchas veces el biodiesel se forma como unas parafinas, como los gasoil viejos, y te tapa conductos y demás. O sea, no lo puedes usar puro, tiene que estar diluido con gasoil. Los gasoil creo que tienen hoy día un 10% de biodiesel. Eh, es medio un dolorcito de cabeza. Lo que pasa es que, bueno, sí salen por una cuestión medioambiental. Si vos decís, bueno, del 10% del gasoil, yo te lo pongo con biodiesel, sabés que tenés en todo el gasoil que usás en el país un 10% menos que sacás de petróleo. Estás quemando un 10% menos de petróleo. Eh, es súper controversial igual el tema porque estás produciendo un montón de maíz, soja o girasol para producir aceite para quemar. O sea que también tiene ahí su vuelta media extraña. Pero se usa, principalmente salió por eso. Y en alguna parte yo creo que lo había puesto. Mira, vos sabés que, si te acordás, y yo lo había puesto en alguna parte y mostraba que ni funciona, pero ni. Petróleo. No. Por ejemplo, los brasileros usan mucho una alconafta, le dicen ellos, que simula ser una nafta, pero es medio de alcohol. Y también sale de una destilación. Eh, bueno, volviendo a lo que es el poder calorífico, ¿tienen alguna duda? Me paran, ¿eh? No sé, Hugo, si más o menos pude responder lo que me preguntaste. Sí, 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 gracias, entendí. Eh, volviendo a las propiedades, poder calorífico lo van a encontrar como muchas veces PCS o PCI, se llama poder calorífico superior y poder calorífico inferior. A nosotros en realidad el que nos interesa es el inferior, no el superior como está marcado acá, pero bueno, esta tabla no tenía el inferior. Este es en una condición de laboratorio perfecta, donde toda la energía que produce la combustión del combustible es aprovechable, incluso se aprovecha hasta en la energía que libera el vapor de agua en el momento que condensa, eso libera energía, se aprovecha hasta eso. En el inferior no, en el inferior se aprovecha lo que sale por el escape, básicamente, o sea, hasta que sale por el escape. El resto ya está, es problema de la atmósfera. Eh, bueno, y lo da en kilowatt hora por metro cúbico, o sea, también, otra vez. eh, Está en unidad de energía sobre volumen, igual que acá, energía sobre volumen. Eh, esto por ahí suena medio raro. Las boletas de luz se miden así. Vos vas a decir kilowatt es potencia, ¿ok? Y kilowatt hora es potencia por hora, pero potencia es energía sobre tiempo. Si lo multiplicás otra vez por tiempo, volvés a quedar a la energía. Por eso es que las boletas de luz en las casas se miden como kilowatt hora. Porque en realidad lo que te cobran es la energía y no la potencia que consumís. Dato random. Eh,
Y esto es bastante importante, que es la temperatura de ignición. No todos los gases, o sea, no todos los combustibles encienden a la misma temperatura. El principio de funcionamiento motor, ciclo Otto, que es el naftero, ciclo diésel, que funciona a gasoil, las turbinas, no solamente las de avión, cualquier turbina, hay un montón de industrias que tienen una turbina para un generador, las termoeléctricas tienen turbinas, algunas funcionan con vapor, pero también hay las que funcionan con combustible. El principio de funcionamiento es comprimo el aire. Ese aire se comprime y se calienta. Una vez que está caliente, me da a mí la posibilidad de poder iniciar la combustión del combustible. Entonces, si yo tomo aire atmosférico, tengo un gasolero común, convencional, tomo aire atmosférico a 20 grados, lo comprimo, logro que en esa compresión el aire levante entre 200 a 300 grados y pulverizo unas gotitas de gasoil, el gasoil empieza a arder. Se empieza a quemar justamente por la ignición que tiene, porque alcanza la temperatura de ignición de ese combustible. En el caso de los motores a nafta, el principio de funcionamiento es otro, o sea, necesitan un poco más de temperatura, entonces lo que se hace es decir, bueno, no llego con la temperatura, pero te doy una chispa. Entonces, con esa chispa ya le doy ese primer inicio de combustión y después ya la misma onda expansiva de fuego me genera más calor para que el otro se termine de combustionar. Fíjense que el, el metano, que es el gas que más nos abunda, necesita muchísima temperatura para autoencenderse, pero ya en un caso de un diésel no tanto. Eh, Esto no tiene que ver con el hecho de que la nafta dicen que es explosiva y el gasoil no. Eso es por los vapores que libera el combustible. No está tan relacionado con esto. Pero bueno, los combustibles tienen un punto en el que se auto-inician, eh, y dependiendo del tipo de combustible que sea, es a la temperatura que tenés que alcanzar para que combustione solo. No sé si les ha pasado, a mí me pasó en una Torino una vez, motores nafteros viejos, que los parabas y quedaban en marcha igual. Alguno que haya manejado autocarburador viejo y lo más probable es con nafta vieja o mala. Se te había roto la llave. No, te juro que le podía sacar las bujías si querías que siguieran dando. A mí me pasó No me pasó nunca. No. Mi me viejo pasó tenía un Falcon, pero no, eso no pasaba. no es tan común. Generalmente pasaba cuando le echabas nafta mala o la tenías muchísimo tiempo en el tanque, que perdía las propiedades, pero también pasaba si el auto tenía demasiada compresión o formaba hollín adentro de la cámara de combustión. El motor estaba andando, ¿no? Vos lo pagás y en teoría corta la chispa en las bujías y en teoría se tendría que apagar. Pero ¿qué pasaba? Como la nafta era mala, al comprimir, o sea, el motor seguía andando por inercia, unas vueltitas más, y al comprimir, la nafta que bajaba mucho su temperatura de ignición, capaz que con 150 grados ya detonaba. Entonces el auto quedaba en marcha, porque la temperatura de compresión llegaba al punto donde la nafta se volvía explosiva y quedaba en marcha todo el tiempo. Entonces, si le ponías el contacto, quedaba en marcha relativamente pareja. Donde lo parabas, quedaba feo, pero igual quedaba en marcha. Y es lo que los viejos antes le decían cascabelea. Eh, el cascabeleo puede ser por muchas cosas, pero uno de los problemas, o sea, una de las causas que produce el cascabeleo en los motores, que es ese ruido metálico que se escucha dentro del cilindro, que escuchás al motor como está clac, 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 clac.
Ese ruido se da muchas veces porque hay explosiones descontroladas dentro del cilindro. Entonces hay golpes de las partes metálicas, generalmente de las válvulas contra la tapa del cilindro. Golpes mucho más bruscos de los que tendrían que ocurrir normalmente. Y cuando pasaba eso se escuchaba sonar diferente, sonaba feo. Si lo mantenías así durante mucho tiempo, terminabas rompiendo el motor. Y se daba generalmente por eso, porque las gastas eran malas. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Ya llegamos a las 10. ¿Es muy pesada la clase? ¿Cómo venimos? Bien, No, no, bien. está interesante. Está interesante, sí. Bueno, entonces vamos a... Profe, la está grabando, ¿no? La estoy grabando, La sí. está grabando. Creo que la estoy grabando. Ahora déjame dejar de compartir. Sí, 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 la estoy grabando. Me quedé un poco ahí en el tema de las densidades, profe. Bueno, Nada, broma. Aunque no se haya quedado lejos, ¿no? Nada, nada. nada, no hay problema, mirá el video. Igual queda grabado esto, no pasa nada, se repasa lo que no Sí, se sí. cierre. Sí, 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 sí. Che, Hugo y Josías, les decía hoy a los chicos, estoy tomando asistencia. Cuando es virtual, la asistencia la tomo viendo acá el chat, las personitas que están conectadas. Entonces, lo que necesito que Bien, hagan es que ustedes vayan al Zoom abajo, donde dice participantes, hagan clic ahí, se vayan, se busquen a ustedes mismos, hagan clic en los tres puntitos que aparecen así en hilera y cambien su nombre y pongan nombre completo, como está en el resto de los chicos. Si no pueden, me dicen. Eh, Bien, impecable. Te lo tomaste muy a pecho, lo de Emilio, lo de nombre completo. Emiliano. Sí. Emiliano, que se me corta. Bueno, joya. Bueno, entonces vamos a cerrar la clase con un ejercicio cortito. Esto sale de... Pará, yo quería mostrarte algo, porque ahora que estás, Hugo, lo preparé para vos. Chaca, 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 chaca. Esta no es la estufa chilena que vos decías, Huguito, pero es una estufa, se llama estufa rusa o estufa económica, y está avalada por el INTA. O sea, el INTA tiene todos los planos para que cualquier persona la pueda hacer. ¿Qué tiene esta estufa de particular? Que quema súper, súper bien. Y si algo quema súper, súper bien, quiere decir que aprovecha un montón la leña o el combustible que esté quemando. Es re común, cualquiera que queme leña, que vea que por la chimenea sale humo. Volvemos a lo mismo. Si vos ves que sale humo, es porque estás desperdiciando combustible. Si estamos hablando de leña, lo que pasa es que la leña se vuelve como gaseosa, partículas pequeñas de leñas, se van y salen, no es gas, son partículas sólidas de leña que son tan chiquitas que la corriente de aire se las lleva y se te van por la chimenea. Entonces ahí tenés combustible desaprovechado. Esta estufa que está desarrollada por el INTA, tiene varias vueltas, como se ve acá, de, de los humos. ¿Para qué? Primero, haga mucho, mucho contacto con las paredes. Entonces, calienta bien las paredes, cosa de poder aprovechar ese calor, que no se vaya por la chimenea. Entonces, el humo sale lo más frío posible. Y segundo, lo que muchos le hacen acá, es le ponen otra inyección de aire, una entradita de aire chiquitita. Esa entrada de aire chiquitita a un gas que está súper caliente y todavía tiene algo de combustible, hace que termine de quemar. Entonces acá se suele dar una segunda combustión, mucho más chiquita, pero se da. Eh, si entran al INTA, van a tener ahí los planes para descargarla. De hecho, hay hasta un video tutorial chiquito de cómo hacerla, ladrillito por ladrillito. Estufa de alto rendimiento,
es INTA de Chubut. Entonces, si pones acá, te va mostrando ladrillito, cómo tenés que ir haciendo para armarla. Si no, cada parte, vos querés ver cada una de las partes cómo hacerla, bueno, vas a abrir. Las primeras filas son las que tienen más altura porque es como la cámara de combustión, es donde vos pones la leña. Y algo que le ponen acá atrás también, en esta estufita, es un serpentín para que circule el agua caliente, ese que estoy dibujando en este momento. Y arriba un tanquecito, entonces además de calentarte el hogar me refiero a la casa, también pones un tachito que calienta el agua. Y tenés un termotanque caserito, súper ecológico. Muy bueno Nada, está. Muy bueno. nada, dale. Si alguien lo hace, después saca foto y manda. Eh, No, no, es terrible, en serio, muy bueno. No lo había visto nunca eso. sí, sí, no, es que anda, aparte ahí, si buscan después en YouTube videos de gente que lo ha hecho, tronquitos, pedorrísimos. Los ponen y tienen calor para todo el día. O sea, ahí te das cuenta de que la estufa convencional desperdicia un montón de combustible, o sea, de leña. Eh, Sí, ya, había videos, figuraba como estufa solidaria, la hacían ah, en las escuelas técnicas mira, eso para la bueno, gente carenciada. mira, bueno, no lo vi, eso, pero está muy bueno. Las que son las estufas Bosca o Rocket, creo que son, no me acuerdo el nombre ahora, tienen un poco de esto. No es tal cual, o sea, es otra ingeniería, pero hay algo de esto de aprovechar más. O sea, lo que hacen que caliente tanto es que aprovechan más, digamos, el poder calorífico de la línea. Eh, y les iba a decir algo más de esto, que ahora se me fue. Pero bueno, esta que está acá no tiene la segunda entrada de aire, pero en internet figura con doble entrada de aire y el tipo está con una pistolita como la que yo tenía, esta de calor, tomando temperaturas punto a punto y es increíble. O sea, es una locura lo que calientan las estufitas y literal, 3 troncos ordinarios y anda súper bien. Eh, ni, a ver, sigamos. Eso. Bueno, ahora sí, página de Enargas. Si ustedes van a la página de Enargas, quieren saber cuánto es el consumo que tienen de gas o que deberían tener de gas. Esto sirve para dimensionamiento cuando tienen que ver qué caño de gas tirar en la casa en función a los artefactos. Enargas te dice más o menos cuánto te va a consumir cada cosa. Si no entiendo mal la tabla, yo esta antes la había usado, pero hace mucho y no me acuerdo. Esto es la hornalla chica de la cocina, la mediana y la grande, el horno, abajo de todo. Después tenemos, bueno, calefones, termotanques de alta recuperación, calderas y estufas. Creo que las estufas eran hacía referencia no a los calefactores, sino a esas que tipo pantalla, que largan todo el calor para adentro con el monóxido, el dióxido y todo lo que haya, lo mandan adentro de la casa. Creo que hacía referencia a esas. Eh, pero bueno, dejando de lado qué es lo que es cada cosa, yo lo que quería mostrar acá es que dice, bueno, vos decís que necesitas, no sé, 3000 calorías. Podés prender tu calefactor que habías comprado 3000 calorías porque calculaste la pérdida de carga para tu casita, o prendés el horno, que el horno también larga 3000 kilocalorías hora. Bueno, lo que te dicen Argas es, si vos prendés tu horno y quemás 3000 kilocalorías hora, que es el estándar de los hornos argentinos, vas a consumir 0,32 metros cúbicos por hora de gas. Esto en realidad le falta una N acá para que sea perfecto. N mayúscula, N metro cúbico hora. Esa N lo que dice, lo que quiere representar es normal metro cúbico, lo van a ver un montón de veces, N metro cúbico. Hace referencia al volumen que ocupa el gas, en este caso el gas de
de cocina a condiciones normales, o sea, una atmósfera y 0 grados centígrados, no 20 como muchos dicen para lo que es medición de gas, son a 0 grados y una atmósfera, ¿qué volumen ocupa? Bueno, acá entonces te dice, bueno, vos querés 3.000 kilocalorías hora, vas a consumir 0,32 metros cúbicos hora. Bien. Yo tenía una forma de poner una pizarra, pero no me acuerdo. Así que vamos a trabajar con Word. Vamos a hacer una cuenta súper rápida. A ver si me puedo llevar. Con esos dos datos, pregunto, ¿ustedes creen que pueden sacar el poder calorífico del gas? Yo sé que la tiré medio en el aire. La teoría no escribimos un montón de teoría como para decir sí, ya podemos calcular todo. Pero si vamos a lo que es la teoría, dijimos que los poderes caloríficos se dan en unidades de energía, por ejemplo, kilojoule, sobre unidades de volumen, por ejemplo, litros. Y acá el gas del estado puso una unidad de energía y acá una unidad de volumen. No están juntos, pero tengo las dos cosas. Entonces, si yo tengo las dos cosas, puedo poner las 3.000 kilocalorías hora por hora. Eh, Esto en realidad va a estar dividido. Hmm, Dividido 0,32 metro cúbico hora. Uno que haga la cuenta y el otro que me diga qué unidades me tienen que quedar acá. Bueno, y voy a poner aceite ausente a todos. Eso da la cuenta. 3.000 dividido a 0,32. Las unidades. Que sea díctenmela, y yo escribo. Kilocalorías sobre metro. Ay, no te escuché nada, che. Alguien, no sé si soy yo o es Iván el que tiene mal internet. Si alguien lo escuchó y me puede replicar lo que dijo, o Iván, si quieres volver a decirlo. Kilocalorías sobre metro cúbico. La manté. Es así. Dos formas. Súper bien. Dos formas de sacarlo. O hacían producto de los extremos sobre producto de los medios, entonces queda kilocaloría hora dividido metro cúbico hora. La hora de arriba con la hora de abajo se simplificaba, o simplemente simplifican acá, hora con hora. Queda kilocalorías sobre metro cúbico. Eh, Eso, este número, guárdenselo en la cabeza para los que no lo recuerdan. Eso es el poder calorífico del gas natural. El mismo poder calorífico del gas del GNC que usan para los autos. Ese poder calorífico se incrementa, por supuesto, otra vez decimos si estamos en el sur, porque hay más butano y propano. Pero con este poder calorífico
ustedes saben cuántos metros cúbicos tienen que quemar para llegar a 9.375 kilocalorías. O sea, si yo quiero calentar solo 3.000, necesito un tercio de esto. Por eso es que daba 0,32. Eso es lo que dijo Enargas que... No, sí, Enargas que debes consumir 0,32, un tercio del poder calorífico del gas. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, de ahora en adelante, si tienen que hacer alguna cuenta para calcular cuánto calor necesitan y el combustible que van a usar es el gas natural, este es el número que tienen que usar. 9.375, más o menos 9.300, 9.400 que usan otros. Si no se lo acuerdan, entran a la página de Nargas y hacen una división cualquiera, 1 a 1. Taca, taca. Fíjate que 1.000, bueno, 1.000 dividido a 0,10. Usen uno que tenga números grandes para que le dé mejor con coma, porque este les va a dar directamente 10.000, porque redondearon el número. Si usan este, van a tener más decimales. O sea, va a ser un número más exacto. Por ejemplo, 24.000 dividido 2,58 da 9.302. Y hoy a nosotros la cuenta nos dio 9.375. Claramente 9.300 es mucho más cercano a la realidad que 9.375. Aunque igual se pueden usar, tampoco es tanta la diferencia. Nada, sabiendo el poder calorífico que necesito en mi casa, puedo saber cuántos metros cúbicos de gas tengo que consumir. Entonces ahí puedo saber cuánto voy a pagar y cuántos metros cúbicos de gas van a circular por los caños de la red de gas que tengo que instalar. Entonces de ahí puedo dimensionar cuál es la red de gas que tengo que instalar. Fin de la cita. Hasta acá llegamos. No la voy a extender más